Cordial saludos, mis muy estimados estudiantes de el curso de Biología Molecular y Celular. En esta ocasión, su servidora, profesora Colette Andrews, voy a estar resumiéndole lo que sería la facilitación del material correspondiente al laboratorio número 11, que es relativo al tema de división del núcleo. En el tema de división del núcleo, iniciaremos viendo o repasando conceptos que estoy segura que ya deben conocer sobre el tema de mitosis y meiosis, la formación de gametos también. Y antes de iniciar, veremos algunas características básicas de la estructura del núcleo, que es donde suceden estos tipos de divisiones que tienen que ver con el crecimiento de las células o el crecimiento en número de células. Cuando los organismos crecen en tamaño, crecen porque agregan más número de células a su cuerpo, y esto lo hacen por medio del proceso de la mitosis. Mientras que veremos que cuando los organismos se preparan para el proceso de reproducción y necesitan, o el cuerpo requiere en las gónadas, producir células con la mitad del contenido o carga genética, para que así, al unirse con el complemento del sexo opuesto, el número de cromosomas se mantenga estable, recordando así que el número de cromosomas de una especie es fijo. En el caso de la especie humana, el número es conocido al ser 46 cromosomas totales, de los cuales 23 proceden de la madre y 23 proceden del padre. Pero las células de la madre, sus células somáticas, es decir, sus células del cuerpo, son todas de 46 cromosomas, mientras que sus ovocitos primarios, al inician como células con 46 cromosomas, pero al pasar por el proceso de meiosis en la gametogénesis, se reducen estos a 23 cromosomas. Es una división reductiva. Mientras que en el proceso de mitosis, el número de células del cuerpo, sus cromosomas, se mantienen igual. Aumenta el número de células y se mantiene el número de cromosomas dentro del núcleo. Mientras que en el proceso de meiosis, preparándose para la unión de los núcleos, se producen células que contienen la mitad de la carga de cromosomas. Así veremos que este proceso se da únicamente, el proceso meiótico se da únicamente en las gónadas. Recordando que esta es la manera en que la naturaleza conserva el número de cromosomas y evita que en cada reproducción se duplique el número de cromosomas, que daría entonces un producto no viable, que ya no sería identificado como perteneciente de la especie, porque la especie es identificada por un número fijo de cromosomas. Así veremos entonces que la división del núcleo, la división celular, los dos tipos de divisiones son indispensables para la conservación de la vida. Pasemos entonces a identificar cada una de las características de estos dos tipos de divisiones y las características generales del núcleo, y así como la distinción entre los procesos de gametogénesis, entre ovogénesis y espermatogénesis. Para esto voy a proceder en este momento a compartir lo que sería la plataforma, el material que tenemos ubicado en la plataforma, para que podamos ver en primera instancia que vamos a estar hablando de la división del núcleo, las competencias que buscamos desarrollar con esto. Vamos a aumentar un poquito el tamaño de lo que estamos viendo. Las competencias que buscamos desarrollar por medio de esta actividad de autoaprendizaje. Tenemos que preparar, en las experiencias en físico se preparan placas o se observan placas de lo que es la célula, las células de la cebolla, en la porción de la raíz donde está activamente produciendo raicillas nuevas y se está dando lo que es el proceso de mitosis, contando que las células de la cebolla en esta estructura están creciendo en tamaño. Por ende, es un tipo de división que requiere el mantenimiento del número de cromosomas en el núcleo. Por ende, es un tipo de división mitótica.
Cuando hacemos las experiencias presenciales, hacemos lo que sería el proceso de visualización de la mitosis en las raicillas de la cebolla. Para eso me he buscado un video bastante similar a lo que hacemos en el laboratorio y se les he anexado, que lo van a ver en la parte práctica. Otra de las competencias que buscamos desarrollar con esta actividad es que se observen y dibujen las distintas fases de mitosis y meiosis, los cuales van a hacer con unas actividades que les tengo programadas del fundamento teórico. Tenemos también lo que es la distinción entre similitudes y diferencias de la meiosis y meiosis y mitosis. Ya anteriormente les hice trabajar lo que es un diagrama de Venn. Recuerden que son los dos círculos que se unen en el centro, donde vemos las características propias de un proceso, las características propias de otro, y en el medio, en la intersección, vemos entonces las similitudes que comparten esos dos procesos. Eso también lo vamos a hacer acá. Acá no incluí un video de explicación de qué es el diagrama de Venn, porque ya anteriormente en otra actividad se explicó. Y también se agregó un video. Pueden referenciar a la actividad anterior donde esta se implica. Tenemos también que otra de las competencias que buscamos desarrollar es que los estudiantes sean capaces de distinguir diferencias y similitudes entre el proceso de formación de la gametogénesis en lo que refiere a la espermatogénesis y la ovogénesis. Iniciamos entonces con una pequeña imagen sobre el ciclo celular, donde vemos que cuando analizamos la división celular tipo mitosis o inclusive la meiosis, la célula se encuentra la mayor parte del tiempo en una fase intermedia en la cual no hay mucha actividad, que se conoce como interfase. De allí el prefijo inter, significa entre fases mitóticas. Es decir, esa es la fase en la cual la célula se encuentra la mayor parte del tiempo cuando no está creciendo. Recordando que la célula no puede estar activamente en proceso de mitosis, es decir, de multiplicación del número de células y multiplicación del material genético, porque primero sería muy desgastante en recursos y segundo, porque causaría un crecimiento exagerado sin límite. Por ende, eso solo sucede cuando o la célula está en proceso de crecimiento, el organismo está en proceso de crecimiento, o se da una laceración donde la piel tiene que regenerar o crecer de vuelta para una raspada, una cortada, cuando ya estás en la fase adulta. Pero cuando estás en la fase de crecimiento, este proceso de interfase se hace un poquito más corta y el proceso de mitosis entonces es más activo. En una célula ya estable, una célula adulta, ya vamos a ver entonces que las células se van a encontrar activamente, mayormente en la fase de interfase. La fase de interfase se subdivide en dos fases básicas donde ocurren características específicas, que la verán más adelante en otros cursos más avanzados. Tenemos la G1, la S y la G2. Cada una se caracteriza porque hay eventos importantes que preparan a la célula para el siguiente ciclo de multiplicación mitótica. Y cada una de ellas, como digo, se identifica por una característica específica. Aquí solamente nos interesa saber que la interfase se divide en tres fases básicas donde hay actividades, y tenemos que estas son las G1, S y G2, y que son en conjunto mayor inclusive que el tiempo que pasa la célula en el proceso mitótico. Vemos entonces que el proceso mitótico a su vez se divide en otras subfases identificadas por colores naranja, rojo, naranja, amarillo, naranja y amarillo. Estas fases se conocen como las fases básicas de la mitosis y estas incluyen lo que sería la profase, la metafase, la telofase y la anafase. Cada una de estas es claramente identificable cuando observamos ya sea una placa fija o observamos lo que son las fases mitóticas cuando preparamos el material de lo que es la raicilla de la cebolla. Estas son todas identificables fácilmente bajo el microscopio. Vamos a ver entonces que les he dejado para el dibujo 1 lo que es una pequeña actividad, que es que reproduzcan en su bitácora este dibujo, que es muy importante. ¿Por qué? Porque se quiere que el estudiante esté claro que la interfase es la fase donde se encuentra la célula la mayor parte del tiempo, y que hagan una relación porcentual. Aquí lo tengo en la actividad, es actividad 1, dibuja el ciclo celular en su bitácora y estime en porcentaje el tiempo que dura la célula en cada una de estas fases. Aquí podemos ver que si esto es más o menos un cuarto, un poquito menos de un cuarto, más bien un tercio, ¿verdad? Bueno, sería más bien como un cuarto cada uno, lo que representa un cuarto. Es más, es un poquito más pequeño que cada una de estas
fases, si se ponen a ver. Entonces lo que se quiere es hacer el ejercicio matemático en el cual van a calcular la mitosis completa, qué porcentaje de tiempo ocupa en el ciclo celular, qué porcentaje ocupa toda la interfase, qué porcentaje estimado ocupa cada una de las subfases de la interfase y qué tiempo ocupa cada una de las subfases de la mitosis, tomando en cuenta que la mitosis en sí es más pequeña que cualquiera de las subfases de la interfase, ¿sí? Entonces allí se hacen su cálculo, autoestimación, a su manera ingeniosa, más propicia en base a lo que conocen de matemáticas y comparan con los resultados de otros compañeros, ¿okay? Para poder entonces acordar o discutir los aproximados y luego los veremos. Lo plasman en sus bitácoras. Para la siguiente actividad, donde estamos viendo todavía fundamento teórico, van a ver entonces lo que es un video que se habla del núcleo de la célula y sus características y funciones en general. Las funciones, características y componentes y elementos y partes en general de lo que es el núcleo, el nucleolo, la cromatina, la estructura misma de la membrana nuclear, etc. Van a ver características básicas. De allí van entonces a realizar lo que es la actividad 2, donde van a observar el video, tomar apuntes y sintetizar en 3 párrafos las ideas principales y van a extraer 5 palabras de vocabulario de las que usted ve en ese video que usted considera que deben ser desarrolladas al vocabulario, o las que más le son retadoras o palabras que usted considera. Pero van a sacar 5 palabras de las que están allí que valgan la pena definir con respecto al tema estudiado en ese video. Con respecto al video siguiente, en este video vamos a ver lo que es la comparación entre la mitosis y la meiosis. Es un video corto donde vamos a ver los elementos de cada uno de estos procesos y las diferencias entre ellos, que es muy diferente. Ya deben recordar desde la escuela que la meiosis de por sí pareciera una doble mitosis, pero es más que una simple doble mitosis. Hay cosas que suceden y cosas que no suceden en una mitosis regular que se dan en la meiosis. ¿Okay? Así es que allí obviamente vamos a trabajar el elemento que les mencionaba sobre el diagrama de Venn, donde vamos a comparar la mitosis versus la meiosis. Allí luego vamos a seguir con una pequeña parte teórica que es la que fundamenta lo que es su guía, que básicamente les repaso un poquito más sobre las partes de la mitosis y la meiosis para que le quede claro y unificado lo que son inclusive términos no mencionados en el video como la diacinesis, se mencionan aquí, que es importante que también revisen y algún detalle que pueda haber entre otros términos incluidos en esta guía virtual. Tenemos entonces que para el tema de la formación de gametos, ya explicamos que la meiosis entonces es la que produce meiosis, aquí que es una corrección, es la que produce los gametos, y hay una diferencia, pequeñas diferencias entre la producción de los espermas y la de los óvulos, ¿sí? En los procesos de espermatogénesis y ovogénesis, los cuales van a aprender en este video. Muy bien. De allí van a sacar lo que es la actividad 4. La actividad 4 se refiere a observar el video, tomar apuntes y preparar también un diagrama de Venn, porque aquí al igual que en la anterior estamos haciendo una comparación. Una comparación, a diferencia de la anterior, vamos a extraer 10 palabras. ¿Por qué 10 palabras? Porque hay bastantes términos en este video que son importantes que deben incluir en su vocabulario práctico, que deben saber manejar. Y luego vamos a pasar a la parte experimental. Para la parte experimental vamos a trabajar con 2 videos básicos, ¿sí? 2 videos y una imagen. Para esta parte experimental van a ver primero el proceso de la mitosis, parecido a lo que hacemos en el laboratorio, donde se extraen o se procesan raicillas de cebolla y se observa el proceso mitótico. ¿Por qué se escoge la cebolla? Porque es un ser vivo, una planta, que en la producción de sus nuevas raíces los cromosomas son grandes, son fácilmente observables, son accesibles, son fáciles de obtener. Y por eso que se utiliza para el proceso de mitosis. Y van a ver que se utiliza cierta tinción específica, la cual ustedes deben observar el video y tomar apuntes. Deben realizar un flujograma tipo protocolo para la parte de preparación de las placas, fijación detener el proceso mitótico, y para eso se utilizan ciertos químicos, los cuales van a ver en el video, y de allí van a hacer lo que son los videos, van a hacer los dibujos del proceso experimental, incluyendo entonces los materiales que se utilizan, el equipo y los químicos.
que se aplican para lograr todo esto. Y por último, en lo que es procesos de laboratorio, van a ver el protocolo que se utiliza para la observación de los cromosomas en los grillos. En los testículos de los grillos se pueden extraer lo que son las células espermátidas en una fase temprana, y se pueden entonces observar, porque hay grupos de células que están en diferentes fases de meiosis, y se puede entonces identificar cada una de estas, ¿okay? Y se puede identificar en qué fase están. También hay que preparar las células, hay que utilizar ciertos químicos, y hay que hacer un proceso, un preparado, del cual van a preparar también ustedes un flujograma observacional con dibujos para su bitácora del proceso experimental, y van a incluir también los materiales, el equipo, los químicos, todo utilizado para hacer esta preparación. Y por último, tenemos una imagen donde contrastamos lo que es el proceso de meiosis para la gametogénesis, comparando lo que es la espermatogénesis versus la oogénesis o la ovogénesis. ¿Bien? Y aquí deben entonces ver cada una de las fases, y aquí es obvia el resultado. El resultado final es contrastante. ¿Qué sucede con las células? ¿Qué sucede? Porque esta produce una sola célula haploide al final, que llega al punto de madurar para formar un óvulo, mientras que esta produce 4 células que llegan a formar un espermatozoide. ¿Qué representa esto en el número de células o de óvulos producidos y el número de espermatozoides producidos? ¿Y por qué la naturaleza hace esto? Ahí son cuestiones que vamos a razonar para poder entonces llegar a estas respuestas. Muy bien, y por último vamos a ver algunas preguntas de repaso que ustedes tienen que contestar. Recuerden que todo esto se desarrolla en su bitácora, trabajamos individualmente, se entrega individualmente, pueden, como digo, asociarse con alguien para discutir, pero entonces trabajan individual, cada uno con su puño y letra en su bitácora, y entrega sus capturas preparadas en Word y guardadas en PDF para subirlas a la sección de entregas. Entonces, con esto ya termino lo que es la fase de facilitación, el video de facilitación para que puedan trabajar lo que necesitan saber, aprender y ejecutar para este laboratorio. Sin más por el momento, muchas gracias por su atención. Me despido. Hasta luego. Bye.